Don Joselo. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, don Joselo? ¿Cómo le va? Saludándole Hola, y agradeciéndole en primer lugar por la apertura que usted nos ha dado con nuestro programa. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos cordiales. Acá estamos, colaborando. Muchas gracias, don Joselo. Y es lo que conversaba yo justamente antes que usted se nos conecte. Para nuestra generación, ¿quién no almorzó? ¿Quién no fue? Llegaba de la escuela, ¿quién no se iba al colegio almorzando, viendo de campeonato y viéndolo usted en sus inicios? Ojo, no quiero decir que ya se nos encuentra Ya me mayorcito. dijo, ya me lo dijo. Pero sí, ¿no? ¿Quién no almorzó? ¿Quién no iba a su escuela? ¿Quién no llegaba de la escuela cansado directamente a pegarse su almuerzo que le tenía su vieja preparado para poder ver de campeonato y salía usted con el sensei o a su vez con su dupla, el eterno don Alberto? Pues no. Oiga, y me hizo recordar cuando yo era infante y lo veía a Jorge Delgado, lo veía a Manuel Kuhn, veía tantos periodistas también, el mismo Piquito que por Sí, muchos así años es. ha estado con nosotros en de campeonato, pero imagínense, me hizo recordar esa época y ahora me toma como referencia. La verdad es que se han pasado los años, ¿no? Pero Sí, y no se le un notan, gusto, ¿ah? la verdad. Eso estaba No, hablando ya, con mi, ya Eso, se nota un eso, poco. eso estaba hablando con mi papá justamente momentos previos a esta entrevista. Le digo, papi, pero usted se acuerda, le digo que yo lo veo igualito a don José, lo digo así, desde que yo era pelado, iba para la escuela, o cuando llegaba a comer, le digo así, está lo mismo, le digo así. Y me dice, ¿y cuántos años tiene? Le digo, a tener ya sus 40 y alguito, le digo así. Me dice, la plena que no se le nota, me dice. 47 a 47 mucha honra, exactamente, sí, ya ve. sin problema, nunca lo oculto. Qué bien, ¿ah? No se le nota. Bueno, don José Los, para seguir conversando y entrar en materia del tema, agradeciéndole una vez más, esta entrevista es con el fin de comunicar a nuestros compañeros de la carrera, quienes también se encuentran cursando, quienes empiezan y quienes están egresando, para que sepan cuál es el movimiento y qué es lo que deben de hacer para poderse codear en este ámbito. Y para conocer un poquito de su vida, de su carrera en el periodismo, quisiera que nos cuente cómo fueron sus inicios en esta carrera. ¿Cuándo usted dijo, bueno, tengo entendido que usted ha tenido una vida de deportista en toda su adolescencia, perteneciendo a ligas deportivas de béisbol, como en la Liga de Miraflores, y etcétera, pues, ¿no? Y creo que por ahí también le nace el sentimiento por el deporte. ¿Cómo así se decidió a ser un periodista deportivo? Sí, la verdad es que toda mi vida he estado involucrado con el tema del deporte. Eh, Hace poco nomás tuvimos una charla con mi mamá, con la gente del canal. Ahora estoy activo en el canal del fútbol. Y ella recordaba que cuando yo era muy, muy pequeño, yo alquilaba mi bicicleta. A los 6 7 años, yo vivía en la ciudad de Las Acacias Okay. y estaba muy cerca del complejo de béisbol de las Ligas del Sur, que está prácticamente de donde yo vivía, a una cuadra. Entonces tenía dos actividades ahí: alquilaba mi bicicleta, obviamente sabía andar en bicicleta, y por ahí, para abrir mercado, imagínense el tema de los negocios, ¿no? Para abrir Claro. mercado, tuve que enseñarle a andar en bicicletas a todos los niños del barrio. Entonces, porque nadie sabía andar en bicicleta y nadie tenía bicicleta. Entonces, Claro. para abrir mercado, dije, bueno, te enseño gratis, pero ya el alquiler sí te va a costar. Claro. Entonces, eran las 5 vueltas al parque donde yo vivía, era un sucre. Ok. 5 vueltas un sucre. Entonces, y una vez llegó alguien que no conocía, me intentó robar la bicicleta y tuve que salir corriendo atrás de él hasta quitarle la bicicleta. Claro, yo era muy inocente en ese momento y no entendía el peligro de enfrentarme a un ladrón, ¿no? Ajá. Pero yo lo que sentía era que se me estaban llevando mi bicicleta, Algo, sí, mi, entiendo. mi, mi artículo de ganarme ahí unos cuantos sucres. Cuando tenía 7 años, imagínense, yo la verdad es que me sorprendo. Y bueno, desde los 6 años jugué béisbol, ahí cruzaba la calle prácticamente, y aprendí a jugar béisbol, que fue el deporte del que me enamoré, y que lo jugué prácticamente, hasta los 20 años. Ya estaba en la universidad, tuve que elegir entre el béisbol y la universidad. Entonces dije, no, me voy por el béisbol. Ya a los 18 años ya me había involucrado con el periodismo deportivo. Eh, Entré a primer año de universidad a los 18 años y de inmediato me involucré con un medio que fue Radio CR Satelital. Ah, ok. Entonces, si usted me pregunta qué tienen que hacer,
primero, que le guste el deporte. Bueno, depende, ¿no? Porque puede ser que sea un periodista político, periodista de sociales, periodista de farándula, que le guste, que identifique qué es lo que quieren hacer. Yo en el colegio dije, bueno, voy a ser periodista. No sabía todavía si iba a ser periodista deportivo. Creo que eso ya lo fui manejando en el momento de llegar al primer año de universidad. Pero en primer año de universidad tuve la oportunidad de vincularme a la radio CRE y a partir de ese momento pues ya me quedé de largo. Don Joselo, en el momento que usted se decide a ser periodista, investigando por ahí, indagando, pues no, ¿cuál fue el equipo de trabajo con el que usted contó en CR Satelital? ¿Cómo el equipo de trabajo? ¿Utensilios Con... técnicos No, o la los gente? compañeros, sí, La el gente, equipo, ok, con la gente, los correcto. compañeros. A ver, eh, dicen que el que no tiene padrino no se bautiza. Creo que es normal. Y más aún cuando uno tiene 18 años, cuando uno está tratando de empezar una actividad. Entonces acá de manera literal, mi padrino de bautismo, él me dijo, bueno, se enteró que yo estaba estudiando periodismo y me dijo, mira, tengo otro ahijado que trabaja en una radio, trabaja en Radio CRE, yo le puedo dar una carta de recomendación para que te reciba, para que tú hagas prácticas y si te gusta, bueno, te quedas y si ves una posibilidad de trabajo te quedas y si no, buscas otra cosa que hacer. Entonces, mi padrino me dio la carta de recomendación para llegar con Ricardo Doyle, que es mi gran amigo, fue el que me abrió las puertas. Entonces llego a la radio, llego a CRE con mi carta bajo el brazo, con mucho temor, la verdad, no sabía qué me esperaba. Entonces llego, Ricardo me recibe, me dice, bueno, no hay problema, puedes venir a hacer prácticas, pero yo en este momento estoy saliendo de vacaciones y vengo en 15 a 20 días. Así es que si quieres, vente después de 15 a 20 días y volvemos a conversar. Entonces, ¿En qué años eran esos inicios? ese fue año 91. Ok, Yo tenía 18 años tenía en ese momento y ya estaba en la universidad. Aclaro ok. que ya estaba en la universidad primer año. Entonces, pasaron los 15 días, 15, 20 días de las vacaciones de Ricardo, me volví a presentar a la radio perdón, ahí me dijo Ricardo, dice, si tú quieres, puedes venir y acá vas viendo el ambiente hasta que yo venga, ¿no? Entonces, bueno, se fue Ricardo de viaje y yo al día siguiente fui a la radio. A lo que voy a la radio, me dice Pedro Cabrera, que es el segundo a bordo en el programa en directo, así se llamaba el programa. Me dice Pedro, me dice, bueno, te voy a recibir, tú vas a estar de oyente, no vas a tener micrófono, no vas a hacer nada, simplemente vas a ver de qué se trata esto. Entonces, bueno, está bien. Yo lo máximo que había sentido en el periodismo deportivo radial eran los programas de Petronio Salazar. Pues lo escuchaba cada vez que podía, sobre todo los sábados, siempre, porque a veces de lunes a viernes impedía por el tema de horarios de escuela y estudio. Entonces dije, bueno, voy a ver de qué se trata. Y después pasaron los años, ¿no? Y me confiesan tanto Pedro como Ricardo, que me dieron largas a ver si se aburría, Exacto, sí. a ver si desistía. Dice, pero resististe. Y eso fue bueno porque al final, bueno, esto te gustó y te quedaste. Ok, don Joselo. Y bueno, ¿qué experiencia le dejaron esos inicios a usted y cuál fue el primer programa en sí oficialmente que usted ya salió al aire cuando ya le dieron el chance? ¿En el Bueno, mismo programa que usted me dice? sí, claro, mi primer programa en la radio fue en directo. Y justamente ese programa fue algo un poco, diría, entre gracioso y una anécdota simpática porque yo ya estaba cerca de 2 meses, 2 o 3 meses, asistiendo todos los días a la radio. El programa era de 3:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Entonces yo iba religiosamente, iba a 3 de la tarde, 3:15. Religiosamente. Eh, Antes de empezar el programa, siempre Okay. puntual, ¿no? Siempre puntual. Pero no hablaba, no Ajá. tenía la oportunidad de hablar,
no me daban micrófono, no sé si eran celos, si no estaba preparado, no sé la verdad, pero lo cierto es que yo no tenía participación, simplemente veía todo, nada más. Y un momento determinado, como yo llegaba siempre puntual o incluso antes de la hora del programa, llegué al programa y no había nadie. No había nadie, no estaba Ricardo, no estaba Pedro Cabrera, no estaba María Elena, no estaba Ingrid, bueno, no había nadie, ninguno de los periodistas que formaban parte del programa estaban ahí, y, y me dice el operador de sonido, me dice, pelado, Teto, Toca. tienes que empezar el programa, me dice. El momento que has estado esperando, te tocó y vas a empezar. Entonces dije, bueno, por ahí agarré, en esa época no había internet, hablo año 91, no habían los celulares de ahora, ni siquiera existían los celulares, y lo máximo que teníamos de información era el periódico y lo que había en esa época era el teletipo, o sea, las agencias internacionales, que todos llegaban a una máquina y ahí uno cortaba el papel y cortaba la noticia, ¿no? Ah, Entonces ya. yo agarré unas 4 noticias deportivas, me metí a la cabina, dije, bueno, acá Ah, vamos, tarde, me claro. lanzo al estrellato. Creo que fue, si no fue mes de agosto, fue mes de septiembre. Yo lo marco como 1 de septiembre, como fecha de inicio, porque justo coincide con el aniversario de la radio. Pero creo que fueron unos días antes, es decir, mes de agosto, finalizando mes de agosto, por ahí fue la primera vez que salí al aire en la radio. ¿Cuántos años se mantuvo ahí usted y cuál fue su siguiente medio? A ver, en Radio CRE, mira, acá es otra anécdota y otro consejo para la gente que quiera vincularse a los medios. Nosotros le llamábamos en esa época hacer la conscripción. ¿Y qué era hacer la conscripción? Era estar en un medio, aprender desde abajo y de pronto sin sueldo, ¿no? Bueno, no es que de pronto, era sin sueldo. Sin sueldo era. Yo no tenía ninguna remuneración. Entonces ahí llegué, 91, estuve año 91, estamos hablando de que ya para el 92 empiezo a hacer mis primeros partidos, borde de campo, Guayaquil, partidos en el estadio Alberto Spencer, bueno, en esa época estadio Modelo, estadio Monumental, estadio Capwell. Luego me dan la oportunidad, bueno, finalizando el 92, me dan la oportunidad para viajar a Quito, mis primeros partidos en Quito, y la verdad es que la radio en ese sentido era extraordinaria porque tenía un trato excelente para el personal, en el sentido que era avión y hotel, Oh, buenísimo. más los viáticos. Entonces yo me iba en avión, llegaba al hotel, tenía mis viáticos de movilización, pero seguía sin sueldo. Año 93 me sale una experiencia realmente muy buena, que siempre la cuento y rápido se la comento. ¿Cuál es la Copa Voy a, América? No, Antes de la Copa América, antes. voy a un hotel, al Gran Hotel Guayaquil, concentrado a Barcelona en ese momento, en ese lugar. Estábamos hablando de finales de enero, primeros días de febrero, año 93, y no había llegado el reportero de CR Televisión. Ok. Entonces, Lo agarraron también. Vente para acá. me dice Cookie Chiriboga, que era la jefa de personal de CR Televisión, me dice, oye, pelado, yo era flaco, era flaquísimo, Ok. pesaba 100 libras, creo 120 libras, ahora, bueno, peso mucho más. Pero me dice, oye, flaco, me dice, vete para acá, coge el micrófono, mira la cámara y cuando te den paso hablas. Y digo, no, pero yo nunca he hecho esto. No, no, tranquilo, no te preocupes, yo te saco un jugador, lo entrevistas, te va a dar paso Javier Cuello, que es otro de mis grandes Ah, claro. amigos. Dice, te va a dar paso Javier Cuello, estaba en estudios con Ricardo Doyle. Dice, ellos te van a dar paso y tú vas a hablar. Ah, ya, perfecto. Entonces, bueno, hago la primera entrevista, era, tanto lo recuerdo, Manuel Uquillas. Yo justo en ese Oh, momento no me llevaba muy bien con Manuel, estábamos medio disgustados, pero bueno, ahora nos llevamos súper bien. Entonces, bueno, sale una entrevista que tuve que sacarle casi con tirabuzón las respuestas, ¿no? La ah, mayor parte de sus respuestas eran sí, no, pero Manuel Uquillas era el goleador, la gran claro. figura de Barcelona.
Entonces, bueno, sale la entrevista, le gusta a la productora, me dice, me gustó, vamos a hacer una segunda salida. Y bueno, está bien. Lo saca Byron Tenorio, que me va mucho mejor en ese momento. Con Byron nos seguimos llevando muy En bien. ese tiempo Byron estaba en Emelec. No, año No. 93, te digo, estaba en Barcelona. Ah, ya. Entonces lo entrevisto a Byron y sale una muy buena nota, excelente nota. Entonces ya doy paso, todo, y me dice Cookie, me dice, ¿sabes qué, pelado? Anda mañana al canal, estás contratado. Entonces es fantástico, ¿no? Es extraordinario. Entonces Claro. ahí sí era con sueldo. Pues imagínate, pasó 91, 92 Entonces, y recién a enero, febrero, o primeros días de febrero del 93 empiezo a recibir mi primer sueldo producto de mi trabajo, mientras cursaba, ya estaba en ese momento, iba para tercer año de universidad. o Y sea, ya luego vino estaba. la Copa América, que fue un evento realmente muy bueno. Y por supuesto que le cae como anillo al dedo, usted entrando, ya metiéndose en el ambiente del periodismo. ¿Y por parte de qué televisora o de qué radio usted fue a la Copa América? ¿Cubrió el evento? De CR Televisión. ¿Aún seguía perteneciendo a ellos? Claro, yo estuve todo el año en CR Televisión, todo el año 93, que fue, bueno, ahora es Canal 1, pues, ¿no? CR Televisión Claro. se convirtió en CTV y después CTV pasó a ser Canal 1. Don Joselo, ¿qué entrevistas usted aún recuerda o qué jugadores lo marcaron como usted como periodista en esa Copa América del 93? Tengo entendido que en esa Copa América hubieron grandes jugadores en nuestro país, tal es el caso de Pelé, el mismísimo Fabio Capello, el italiano, y muchos más. ¿Qué experiencia le dejó eso de ahí? ¿Y qué entrevista es la que usted considera que para su edad y para estar, bueno, ya empezando y codeándose, lo marcaron? Bueno, año 93 tenía 20 años, para empezar, y efectivamente me tocó entrevistarlo a Pelé, y no fue una, ni fueron dos, ni fueron tres, como dice la canción, sino 5 veces me tocó entrevistarlo. Tuve una suerte realmente fantástica. Entrevisté a Zamorano, bueno, a todos los jugadores de las Sí, selecciones, ¿no? En esa época no había tanta restricción como ahora. Recuerdo que en un restaurante en la 9 de octubre, aquí en Guayaquil, lo entrevisté a Rigo Sacchi, entrevisté a Fabio Capello, estaban juntos, estaban observando la Copa América, vinieron a ver a jugadores para ver a quiénes podían contratar, pero realmente fue muy bueno, la verdad, lo de la Copa América. Además, en esa época uno llegaba hasta la pista de aterrizaje en el aeropuerto. ok, Una cosa de locos, ¿no? Porque claro. ahora con Desde la tantas parte de medidas de afuera nomás. seguridad es Uh-huh. impresionante, no hay contacto con nadie, ¿no? Pero en esa época sí, había mucho contacto y mucha apertura en realidad de todas las partes. No había tanta seguridad como ahora. No, José, usted también fue partícipe de la Copa América de Perú 2004, así mismo como en el Mundial de Alemania 2006. Y quisiera yo saber, para entrar en esto de aquí más como para nosotros que somos estudiantes de periodismo y mis compañeros que egresados, como le dije, y otros que empiezan, ¿cómo es la convivencia de un periodista? Me imagino yo que no hay chance de descansar cuando hay que hacer coberturas en partidos internacionales, ¿verdad? ¿Cómo es la convivencia, los momentos previos, qué se hacen, qué les dice la producción para que ustedes estén pilas en todo momento allá en partidos de Copa América o Mundial? Bueno, depende del medio con el que vayas, si es medio radial, si es medio televisivo, depende de muchos aspectos, si tienes derechos, si no tienes derechos. Me tocó ir a varias ediciones de Copa América con Canal 1, siendo el dueño de los derechos. Entonces, todas las puertas se abren por todos lados, tienes la credencial, no hay restricciones, vas a las ruedas de prensa, vas a los entrenamientos, sin problema. Pero cuando vas sin derechos, ni siquiera tienes acceso a los entrenamientos. Por ahí lo máximo del entrenamiento del equipo de tu país, pero nada más. Entonces, sí hay una gran diferencia entre ir en un medio acreditado y con derechos y otro sin derechos. Mira que incluso la Copa América de Argentina 2011, que fue Uh-huh. otro grato recuerdo, porque más allá de transmitirla, me tocó vivirla desde la cancha, es decir, hice borde de campo en la mayor parte de los partidos de la Copa América. Estar en una final de Copa América haciendo borde de campo, una experiencia única.
y en el partido, en el tercer partido de Ecuador en la fase de grupos, recordemos que el primero empatamos con Paraguay 0-0, el segundo, no recuerdo con quién jugamos el segundo. Bueno, lo cierto es que el tercer partido lo jugamos contra Brasil y perdimos ese partido 4-2. En ese partido Felipe Caicedo hizo 2 goles y ese partido se jugó en Córdoba. Entonces, a lo que termina el partido, yo me acerco a Felipe Caicedo y le hago la entrevista. Y en plena entrevista, al aire, en vivo, saliendo para Ecuador, para todo Ecuador, se me acerca una señorita de la Conmebol y me quita la credencial, que fue algo ¿Ya? que salió incluso en plena transmisión. Entonces me quedo sorprendido, digo, ¿por qué me quitas la credencial si mi canal tiene los derechos? Claro. Y se me acerca y me dice al oído, me dice, si no te la quito, los de Brasil me hacen problema porque a ninguno de los jugadores de Brasil le dio la entrevista para la cadena de ellos. Dijo, Oh, no ok. me puedes hacer quedar mal delante de Claro, todos lógico. los espectadores, pues absurdo. Me dice, tranquilo, me dice, mañana te devuelvo la creencia. Pero fue, o sea, fue un tema político de, Ecuador no cumplió, le quito la credencial al reportero y quedó bien con los reporteros de la cadena brasileña. Pero la verdad es que me hizo quedar mal. Al día siguiente fui al municipio de Córdoba, que era donde hacía la base la gente de Conmebol y de prensa, y me devolvieron la credencial. Me dice, no, tranquilo, no es contra ti, me dice, pero era un tema Ajá. que había que justificar con los brasileños. Y Hay bueno, hay una anécdota bien conocida usted que tiene con el profesor Reinaldo Rueda y que me le hicieron saber compañeros, amigos que me dijeron, pregúntale esto de aquí para saber y que nos cuente que don José Los Sánchez era la cábala de la selección de Colombia en esos momentos. Usted nos la puede contar para quienes no saben. A ojo que esto creo que muy poca gente lo ha de saber, ¿verdad? eso fue Copa América de Perú De Perú, 2004. sí. Sí, bueno, ahí algo de pena también, porque fuimos un grupo numeroso. Canal Uno tenía los derechos de la Copa América de Perú. Entonces yo realmente me frotaba las manos, ¿no? Decía, bueno, voy a Ajá. estar con la selección de Ecuador, voy a cubrir todos los entrenamientos, voy a estar en todos los partidos de Ecuador. Entonces llegamos a Chiclayo, porque nos fuimos vía terrestre. Vía Obviamente terrestre. era mucho más fácil ir desde Guayaquil a Chiclayo vía terrestre que ir a Lima por avión y de Lima a Chiclayo vía terrestre. O sea, o de pronto a Trujillo y después a Trujillo en avión y luego a Chiclayo vía terrestre. Pero bueno, lo cierto es que estábamos en Chiclayo Ok. y el primer día ya en Chiclayo me dice el equipo de producción, te vas a Lima. Digo, ¿cómo a Lima? Digo, pero si Ecuador no va a jugar en Lima. No, me dice, tú vas a seguir el grupo A. Ahí estaba obviamente el anfitrión Perú, Venezuela, Bolivia y Colombia, Colombia. las 4 selecciones. Entonces yo decía, bueno, sinceramente me sentí desplazado en ese momento y dije, bueno, ¿con qué camarógrafo me voy? Me dicen, no, te vas sin camarógrafo. Digo, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Sin camarógrafo, o sea, Claro. es como absurdo, pues, ¿no? Me dice, no, tranquilo, no te preocupes, que vas a tener el equipo de trabajo de Caracol. Ah, ok. Allá te está esperando fulano, que era el productor, y tú vas a andar con ellos. Y los informes que tú vas a hacer son básicamente de Colombia y de Perú. Cuando te pidamos será Venezuela y Bolivia, pero básicamente Colombia y Perú. Entonces dije, bueno, está bien, no queda más, Hay hay que que darle. mostrarle buena cara al mal tiempo. Sinceramente me sentí desplazado, pero bueno, yo siempre les digo, ¿no? Ustedes me desterraron a Lima. Y claro, bueno, Alberto Gómez cuando recordamos eso, me dice, claro, dice, pero tú te fuiste a Lima. A mí me mandaron a Ica, al sur ya en la frontera con Chile, con un clima terrible. Bueno, el tema es que llegué a Lima. Afortunadamente tengo familia en Lima, entonces los contacté de inmediato. Nunca me sentí visitante porque siempre Visitante. tenía un familiar cerca, ¿no? Entonces, bueno, acá estoy. Y andaba con el equipo de Colombia, obviamente. Íbamos a todos los entrenamientos
Y como estaba acreditado, como te decía hace un rato, se abren todas las puertas. Bueno, ¿qué ocurre? Que iba siempre a la práctica de Colombia. Colombia tenía un peso encima porque había sido campeón invicto en la anterior Copa América de Colombia 2001 y ahora eso fue con el Pacho Maturana y ahora en Perú 2004 estaba Reinaldo Rueda. Entonces Rueda quería repetir el título y más allá de repetir el título quería mantenerse invicto. Y Rueda empieza a notar mi presencia con la gente de Colombia. Entonces le dice al productor, no recuerdo el apellido, el nombre es Harold, pero es un productor muy famoso y creo que ahora vive en Estados Unidos trabajando para una importante cadena allá en la Florida sobre todo. Entonces le dice a Harold, le dice, ¿quién es ese muchacho? Dice, porque no lo conozco, me parece extraño. Le dice, no, tranquilo, profe, es de Ecuador y no se preocupe que anda sin camarógrafo y nosotros le damos todas las imágenes, así que no se va a filtrar ninguna información. Ninguna información. Entonces, bueno, está bien. Entonces Colombia empieza a ganar, claro, estando en ese grupo, obviamente que Colombia era el favorito, ¿no? Enfrentándose a Perú, que no es el Perú de ahora, es un Perú mucho más disminuido, enfrentándose a Venezuela, que no es el Venezuela de ahora, y Bolivia, que lamentablemente sigue siendo el mismo Bolivia, con pocas posibilidades de surgir, ¿no? En el fútbol me refiero. Entonces empieza a ganar Colombia y el profe empieza a relacionar sus triunfos con la presencia de una persona extraña a la delegación que normalmente él ve. Entonces llegaba el tercer partido, Colombia ya estaba clasificado a la siguiente fase, directo a cuartos de final. Entonces le dice Rueda, le dice a Harold, le dice, ese chico tiene que seguir con nosotros. Dice, no, dice, porque ya Ecuador queda eliminado Ecuador y se regresa. No, dice, haz lo que sea, pero él tiene que seguir cubriendo la Copa América y haciéndonos el seguimiento. Entonces, en esa época estaba el Chino Pérez, que en paz descanse, era el jefe de producción de Canal 1, y Harold habla con el Chino Pérez y le dice, ¿sabes qué? Queremos que José lo se quede. No, dice, nadie se puede quedar porque ya eliminaron a Ecuador y todos nos regresamos y el resto lo vamos a hacer por televisión. Dice, no, dice que el profe Rueda quiere que se quede porque considera que es la cábala. Dice, no, nadie se queda. Entonces, yo para esto ni me había enterado de todo esto. De eso de ahí, claro. Definiendo mi futuro, yo me enteré después. Bueno, el tema es que llegamos llega a Colombia al último partido de la fase de grupos, ya Colombia estaba clasificado, y llega el último partido, y yo estaba en el mismo hotel donde estaba Colombia, en Trujillo, un hotel espectacular. Entonces me dicen de la producción de Ecuador, me dicen, consigue a un jugador de Colombia para el programa de esta noche, que era, en esa época creo que era Fútbol 1 mundial, ya con miras al Mundial de Alemania 2006, creo que ya había debutado como Fútbol 1 mundial. Bueno, el tema es que me dice, yo le pregunto, ¿pero qué jugador quieres? Me dice, no, dice, ya te contesto. Y en esa época no había WhatsApp, pues, ¿no? Claro, Entonces, obvio. todo era por teléfono, llamada. Y había que llamada internacional. Entonces le dije al profesor Rueda, digo, profe, tipo 9, 10 de la mañana, pues, ¿no? Digo, profe, me han pedido un jugador para el programa de esta noche, el programa es a las 9 de la noche, quiero que usted me colabore con un jugador. Dice, me dice, no hay problema, tú dime qué jugador quieres y yo te doy el jugador. Entonces, y bueno, y era que llamaba creo que cada hora llamaba a Ecuador. ¿Qué nombre de jugador? ¿A quién quieren? Dame el nombre del jugador para hacer la petición. Y nunca me contestaron, nunca me dijeron tal jugador. Entonces yo veía que ya el equipo de producción estaba armando todo, las luces alrededor de la piscina, en el interior del hotel de concentración, y veía las sillas y bueno, ¿y ahora qué hago? Pues no. Entonces, creo que faltaban 4 o 5 minutos para las 9 de la noche, y yo estaba desesperado, parado ahí al pie de la piscina, y claro, lógico. Micrófono, todo, audífono. Entonces decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? ¿A quién voy a entrevistar? Entonces cuando sale el profesor Rueda y me dice, nunca me dijiste a qué jugador querías. El jugador. Entonces dije,
la verdad es que no me confirmaron, profesor. Digo, pues si usted me puede ayudar. No, me dice, yo no puedo porque tú me dijiste que querías a un jugador. Dice, pero tranquilo, no te preocupes, dice, te traje a todo el equipo. Y cuando me di cuenta, los 23 jugadores de Colombia estaban alrededor mío y me dice, Ajá. escoge el Eh, que tú quieras. O sea, fue una ¿Un situación de locos, la privilegio verdad. o Claro, qué? por Sí, supuesto, sí. ¿no? Pero era por un tema de cábala de él, o sea, era la creencia de él. Él pensaba que yo le había llevado algo de suerte a la selección. Y Y luego cuando para él estuvo por acá se lo comentó. Sí, pero para terminar con esa anécdota, yo regreso a Ecuador y pierde Colombia. Quedó eliminado Colombia en cuartos de final. O sea, yo no digo que era la cábala, simplemente Claro, cuento se di. las cosas como se dieron. Ajá, Pero de ahí, bueno, la gente sabrá si lo cree o no lo cree. Luego, cuando ya Rueda vino a Ecuador para ser parte de la selección, eso fue año 2011, mira que la Copa ajá. América de Argentina justamente fue con Rueda, y yo en Argentina se lo comenté al profesor. Digo, profe, ¿se acuerda de la Copa América del 2004, ese chico que andaba con la selección de Colombia? Ah, sí, me dice, sí, sí, recuerdo. Digo, ese chico era yo. Dice, bueno, ojalá me deje la misma suerte de esta Copa América y mira cómo nos fue. Quedamos eliminados en la primera fase. Pero Ajá. después la suerte cambió porque me tocó cubrir todos los partidos de Ecuador en Quito, de eliminatorias. Y bueno, ahí no perdimos nunca, ¿no? De Claro, 7 partidos que se jugaron, ganamos 7 y empatamos empatamos uno que uno. fue contra Argentina. Claro, sí. Así es. Joselo, ¿usted cómo ha visto la evolución del fútbol ecuatoriano en estos últimos 10 años, o por decirlo así, en estos últimos 20 años, ya más o menos? ¿Cómo ha visto la evolución de nuestro fútbol, de los jugadores? Bueno, la verdad es que hay pros y contras. Yo lo decía hace un instante, bueno, hace unos días, decía que la actual generación de los jugadores es una generación que no le teme a nada, que no se achica ante nada y que está capacitada física y técnicamente para triunfar en cualquier parte del mundo. Lo sostengo y lo creo. Antes se daban situaciones en las que, habiendo buenos jugadores, iban a un medio que de pronto no era el adecuado, el correcto, era un medio difícil de enfrentar por el idioma, por el clima, por la forma de ser de su gente, y lamentablemente nuestros jugadores no triunfaban, Fracasaban. o eran muy pocos los que triunfaban y tenían que retornar al país. Ahora yo veo que hay jugadores realmente con mucha hambre de gloria, esta frase que yo la mantengo desde muchos años. Yo veo que existen jugadores con hambre, con ese deseo de triunfar, de progresar, y me ¿Será por el parece que modernismo no que se ofrece el achican. fútbol? ¿Será por el modernismo que ofrece el fútbol hoy en día? Puede ser por el hecho mismo de que los jugadores ahora son más profesionales, lo considero así, ¿eh? Más allá del tema de la disciplina, que creo que es Claro. algo que sí nos sigue pasando factura y que le falta a muchos, no a todos, a muchos sí les hace falta, pero sí considero de que por la misma tecnología, mira por ejemplo el PlayStation, el juego del FIFA, De FIFA. entonces ya los jugadores o cualquier persona, un niño de 8 o 10 años conoce a Messi, conoce a Cristiano Ronaldo, sabe de estadísticas, conoce la plantilla del Inter, del Real Madrid, del Barcelona, o sea, tienes más conocimiento. Y los jugadores, obviamente involucrados en el mundo fútbol, se meten también a jugar y ellos dicen, bueno, ¿y por qué yo no estoy aquí? A mí me gustaría estar en este equipo. Y empiezan a despertarse entre ellos ese tipo de metas, y me parece que en muchas ocasiones sí se cumple, y ellos llegan el rato que se ha cumplido, saben lo que les ha costado y hacen lo imposible por mantenerse fuera del país. Don Joselo, yo aquí en el panel de nosotros, en nuestro programa, hemos tenido a grandes personajes y estaba conversando, la verdad, con Diego Arcos, como hace unas 2 semanitas lo tuvimos aquí de invitado, y le pregunté esta pregunta que también se la quiero saber hacer usted para que también nos responda. Y es, ¿qué opina acerca del crecimiento de las mujeres en el ámbito deportivo? Vemos que estos últimos 10 años, al igual que el fútbol, su evolución, también ya no es lo típico que un hombre se encuentre en el periodismo, pues no. Ahora también, o sea, en el periodismo deportivo en sí. Ahora también vemos que hay muchas colegas suyas, como María José Gavilanes, quien también estuvo aquí, la misma Majito Flores, la señorita Gaby Alcíbar y muchas más, pues no. ¿Qué
¿cuál ha sido eso, el énfasis en el que ellas han tomado para poder estar aquí y la revolución que ha tenido el deporte hoy en día en el periodismo? Bueno, te voy a contestar desde mi experiencia. Y te nombraba hace un rato cuando llegué a la programación en directo en la radio, un niño, bueno, no tan niño, ¿no? Un chico de 18 años, desconociendo totalmente del periodismo deportivo, desconociendo de muchas cosas de comunicación, siendo un estudiante, tuve en el grupo de trabajo a dos personas, a dos damas, que fueron realmente extraordinarias y que se brindaron por entero para tratar de ayudarme y colaborar en mi formación. Ingrid Guzmán, que en paz descanse, murió hace ya muchos años, ella tenía como fuente el Comité Olímpico Ecuatoriano, tenía como fuentes cualquier otra disciplina que no fuese el fútbol, y ella siempre estaba pendiente de todo, era completa, era espectacular, sinceramente. Y la otra periodista, una muy buena amiga, Malena Pérez, Marilena Pérez, ella siempre ayudándome, colaborando, brindándome sus consejos de cómo tenía que hacer las entrevistas, de cómo tenía que abordar un invitado, de muchas cosas. Entonces, imagínate si yo en mi formación tuve a dos damas, dos mujeres, ambas licenciadas en comunicación social, es decir, ya tenían su experiencia, tenían su título. Imagínate cómo yo no puedo decir algo que no sea a favor, ¿no? O sea, las mujeres tienen su espacio, se lo han ganado y no creo que sea de ahora, creo que desde siempre, desde el inicio del periodismo deportivo, al menos desde que yo me inicié, habían mujeres haciendo periodismo deportivo, Yuri Zapatier, que de pronto nos está viendo, eh, estaba Patricia Vilés, había muchas, una señorita Chonillo también que trabajaba, era peso pesado, trabajaba en Revista Estadio de esa época, imagínate, entonces siempre estuve compartiendo lugares de entrenamiento, coberturas con damas, es decir, ahora el cambio se da porque quizás hay más, y quizás están un poco más involucradas en fútbol, pero de que en mis inicios las hubo, Bien. y que quizás ahora, bueno, ahora las ves ya presentadoras de pantalla, presentadoras de programa, quizás por ahí va el cambio, ¿no? Pero de que siempre existieron, siempre Siempre, hubo, ¿no? sí, Sí, siempre sí. hubo. Lo mismo me estaba diciendo Diego, yo le dije la misma pregunta y me dijo, bueno, en realidad esto no es de ahora, la oportunidad y Eh, siempre ha estado ahí. La cosa es que no Mira han que habido muchas que no lo vi el no lo ha programa con visto. Diego, pero mira, coincidimos. Sí, Diego me dice lo mismo, la oportunidad siempre ha estado ahí, me dice así. La cosa es que ahora hay muchas personas más que se han venido uniendo, les han venido gustando el deporte y han ido saliendo, pero la oportunidad siempre ha estado porque desde que yo también inicié, más o menos me dijo, siempre han habido mujeres involucradas en el fútbol. Claro que sí. Bueno, don Joselo, ya como para ir terminando la entrevista, quisiera hacerle una pregunta a usted. ¿Qué libro nos recomienda en cuanto a periodismo para todos nosotros que somos estudiantes y un libro en específico de fútbol que a usted le guste como para empezarlo a leer en estos días? Bueno, yo sinceramente soy muy amante del tema histórico. Me gustan las películas, los libros que me cuenten algo de historia. Eh, hay muchos libros de la historia del fútbol. Hay muchos libros y que se respaldan algunos con historias de mundiales. Recuerdo hace años tenía un programa en la radio, un programa adicional que era la historia de los mundiales. Entonces contábamos cosas, sacábamos cosas de los mundiales. Por ahí, me parece que es interesante. Ahora, si te quieres involucrar totalmente en fútbol, creo que lo ideal es empezar a estudiar fútbol y ahí nos ayuda muchísimo obras escritas por Guardiola, por Mourinho. Hace poco nomás yo compartía con el profesor Javier Rodríguez, porque él tiene buenos libros de estrategias de fútbol. En este momento no recuerdo los nombres, pero yo le decía, profe, le digo, compártame uno de sus libros. Digo, yo sé que no le estoy pidiendo que me los regale, simplemente Claro. compartir, denme los nombres, yo los consigo.
Y en un momento determinado se me acerca el profe y me dice, bueno, toma, aquí está una copia de libro. Entonces dije, Una bueno, pues copia, fantástico. claro. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, tienes que buscar, primero, algo que te guste, algo que te agrade, y segundo, algo que va a nutrir tu conocimiento. Entonces, reitero, desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho el tema de la historia, entonces sí me gusta involucrarme un poquito en la historia del fútbol, la historia del básquet, la historia del deporte. Mira ahora, por Ah, ejemplo, en Netflix, el tema del último baile, ¿no? De Last Dance, que es una ah, ok, serie sí. fantástica y que más allá de ser un documental, te muestra pasajes de la historia que muchos no conocíamos. Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que nos educan y nos van a ayudar muchísimo. Así que cualquier libro, no le quiero hacer publicidad a ninguno, pero cualquier libro que te hable de estrategia, si es que quieres ser periodista más enfocado al fútbol, o que te hable de olimpismo, que te hable de alguna anécdota histórica de nuestro país. Mira que mucha gente ya ha olvidado las hazañas de nuestro país, de los cuatro mosqueteros, de los Sandiford. Son historias que realmente se van perdiendo. Ojo, yo las estudié en la universidad, pero ahora como que se van perdiendo y ahora, bueno, quizás un poco más mediático ustedes están en la universidad, lo estudian a Jefferson Pérez, ¿no? Y dejan de Sí. lado a Alberto Spencer, a Pablo Sandiford, a otros tantos deportistas ecuatorianos que nos brindaron muchas satisfacciones, no solamente en fútbol, sino en natación, en béisbol, en básquet. El día de ayer lo tuvimos a Jefferson Pérez aquí de invitado, ¿ah? Ah, mira, Sí, buenísimo, la excelente. verdad. A ver, ok, y listo, como para ir terminando, yo le tengo a usted para que nos diga, pues, ¿no? Su top 5 de jugadores nacionales en el Ecuador. De Ay, ay, fútbol. ay. Un top Jugadores, 5 láncenos ahí. pero tienen que ser ecuatorianos o extranjeros No, también. no, ecuatorianos, ecuatorianos. Ecuatorianos. Ojo, hago esa aclaración porque mucha gente lo pone en el primer nivel a Gavarini, que es el arquero de Liga de Quito. Ojo con ese detalle. Me Ajá, pide jugadores ecuatorianos así es. a nivel general o que actúen en Ecuador. A nivel general, no importa, con que A sean nivel, ecuatorianos ok, está bien. Sí, sí. perfecto. Entonces ahí tengo un radio más. Ajá. Yo sinceramente lo pongo en el primer lugar a Felipe Caicedo. A mí lo que está haciendo Felipe es extraordinario, eh, realmente muy bueno. Luego lo de Cristian Novoa ha sido muy bueno. Equipo al que va, equipo al que levanta o ha conseguido muchos títulos a nivel Así es. internacional. Me parece que va también en un nivel como para poner en podium. De ahí tercero, es que me agarra fuera de base, me hubiese preparado de pronto con los nombres a nivel El Toño, de ¿no? Toño Valencia, sí, sí, mira que ahorita me lo hace recordar, sí. Antonio lo pongo ahí en el podio, de pronto incluso entre Felipe compartiendo primer lugar, lo de Toño Valencia en Manchester United es extraordinario. Por supuesto. Entonces, recapitulo, ¿no? Toño Valencia, Toño. Felipe, Cristian Novoa, eh, luego cuarto podría ser, eh, Alex, por ahí. pero ojo, por eso yo te preguntaba, o sea, jugadores activos, No, 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 no activos importa, o no no. importa que Ah, esté. mira, Claro, no importa, láncelo allá, en los que usted ha correcto, visto y los que estén en la correcto, historia para ustedes, correcto. exacto. Mira, entonces ahí ya, Recapitulemos entonces, recapitulemos. correcto. Ya, dele. A ver, ahí lo pongo. Primero, Alberto Spencer Herrera. Ok, Primero, el más grande de todos para mí, por, por los títulos, por todo. por Alberto supuesto que sí. Spencer, espectacular. Segundo, lo pongo a Antonio Valencia. Tercero, lo pongo a Alex Darío Aguinaga. Cuarto, Felipe Caicedo. Y en quinto lugar entran No hay, algunas algún consideraciones. Un arquero no Edison entra ahí. Méndez, un Walter Ayoví Corozo, son algunos jugadores, muchos que triunfaron en México, la verdad, lo de Cristian Benítez, eh, lo de el actual goleador de la selección, Ender Valencia. Entonces, son algunos nombres que me aparecen ahí, y la verdad es que sí sería un poquito mezquino
solamente decir cinco, o sea, Uno, considerando sí, toda la uno, historia, ¿no? Considerando toda la por historia. supuesto. Y te cuento rápidamente una anécdota. Yo vivía en las Acacias, como te dije hace un rato, y casi frente a mi casa, o muy cerca de mi casa, estaba la casa de Vicente Lecaro. Ajá. Y al lado de Vicente Lecaro vive todavía el Pollo Macías. Entonces, los compadres, ¿no? Lecaro Macías. Y al pie de la casa de Lecaro está el ingreso de la ciudad Las Brisas, o la calle Las Brisas. Entonces, en esa calle, cuando estaba en construcción, nosotros jugábamos indoor ahí. Y yo siempre jugaba en el equipo de Vicente Lecaro. Ajá. Entonces, imagínate, Vicente Lecaro para mí, más allá de ser alguien histórico en cuanto a fútbol, es un amigo, lo considero así un amigo de toda la familia. Entonces yo lo meto también a Vicente Lecaro Ven. en esa consideración de los mejores de la historia. Ok, listo. Bueno, ahora vamos con un jueguito así rapidito también para que se olvide del tema de fútbol un ratito, ¿ok? Le voy a A dar tres ver, opciones y usted me dice con cuál se queda. En la a ver. gastronomía, por supuesto, para conocer un poquito en ese ámbito a Joselo. Encebollado, guatita o arroz con menestra, ¿cuál le hace? ¿O cuál prefiere? Ay, 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 estoy entre encebollado y el arroz con menestra, pero creo que me quedo con el arroz con menestra. Ok. Arroz con menestra y carne, pues, ¿no? Bolón, tortilla de verde. Bolón, Bolón, listo. bolón. Ahora nos vamos por el mar. ¿Un chupe o un sancocho de pescado? ¿Cuál le hace? Yo la verdad es que no noto nunca la diferencia, pero sí me quedo con el chupe. Estamos en la misma. Yo le dije eso a mi viejo, digo, pero ¿cuál es? Si va por ahí mismo el sabor, Sí, le digo. sí, Ya con limoncito es lo mismo, le digo. claro, sí. Claro, lógico. Bueno, ahora sí entramos otra vez al ámbito fútbol. ¿Bufón o Casillas? Bufón o Casillas. Me quedo con Bufón. Listo. ¿Carlos Luis Morales o José Luis Chilavere? Dos grandes, ¿ah? Dos grandes. Que no se vaya a resentir. Me quedo con Chilavere por todo lo que ha hecho. Ok, y ahora para la otra orilla. ¿Ñato García o Esteban Drer? Ay, ay, ay. Lo de Drer ha sido fantástico en Emelec. Me quedo con Drer. Con Drer, ok. Listo. ¿Real Madrid o Fútbol Club Barcelona? Sabes que ya ahí entramos en un tema que es muy polémico y la verdad es que yo ahí prefiero pasar. O sea, yo sinceramente en ese tipo de preferencias de equipos paso y paso de Pasa. largo. Si yo, la verdad es que si me pones a escoger entre las dos camisetas, o me das las dos o no me des ninguna. Así. Y si nos vamos con River o Boca? Igual, Igual. igual. Sí, mira que he estado en Argentina, me ha tocado por asuntos de trabajo, a veces de vacaciones. He estado algunas veces y he comprado tanto la camiseta de River como la de Como Boca, la de sin Boca. problema. Y ¿Cuál? si un día el lunes me puse la de River, el día siguiente me puse la de Esa Boca. es O la de sea, no tengo Boca. problema. ¿Cuál de los dos estadios le parece más agradable o le gustó más a usted? La verdad es que el de River es más grande, Imponente, sí. es imponente, sí, es espectacular. Pero el de Boca por dentro es muy lindo. Yo también estuve por ahí haciendo visita y por dentro el de Boca creo que es un poquito más lindo que el de River. Pero lo imponente que es el de Monumental es impresionante también. Yo me fui el 2008 a un Boca River en la Bombonera y el Ajá, 2011 me tocó hacer cobertura y estar en la cancha, en la en el cancha. estadio de River en la final de la Copa América. Entonces, imagínate, Uf, tengo buenos claro, recuerdos de los dos estadios. lógico. Bueno, ahora sí, con una palabrita yo le voy a decir un sustantivo y usted me va a decir con adjetivos lo que signifique para usted, pues, ¿no? Ok, empezamos. Su familia. Mi familia es todo, Canal 1, parte de mi familia, CR Satelital, mi escuela, el periodismo deportivo, mi vida, el Sensei, mi maestro, un gran amigo también, Guayaquil, mi ciudad. la selección del Ecuador. Para mí lo es todo la selección. Listo, José, lo creo que con eso hemos llegado al final de este programa, la verdad, muy contento por haberlo tenido aquí como invitado especial de este día. Ya mismo a las 7 estamos con el Cookie Juárez, le comento. Un abrazo enorme, la verdad, muy contento, vuelvo y repito, de haberlo tenido aquí, que usted nos comparta su experiencia
consejos para nosotros que estamos empezando y otros quizás ya culminando, para que se vayan codeando en esto del ámbito deportivo, don José? Perfecto, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo de trabajo y espero que quede algo de todo lo que hemos conversado y sobre todo lo que les he dicho, algunas de las anécdotas que puedan recordar con alegría. Listo, don José. Un abrazo enorme, perdón. Y recordarle que las puertas de nuestro medio están totalmente abiertas para la ciudad de Milagro. Cuando usted desee, será bienvenido, pues, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Listo, don José. Un abrazo a toda la gente de Milagro. Un abrazo, muchas gracias. Cuídense, listo, bendiciones. Gracias. Dele Igual, maestrazo. gracias. Listo, amigos, esto ha sido una grata entrevista con el Superman del deporte, del fútbol, don José Sánchez. Así con nosotros será hasta ya mismo. No olviden que a las 7 de la noche lo tendremos al Cookie Juárez, a Carlos Alberto Juárez, el máximo goleador del Club Sport Emelec, por la señal de nada más y nada menos de Sofía. No se olviden, por aquí mismo vamos a ir por Instagram Live y esta semana tendremos grandes sorpresas, grandes invitados la otra semana de Liga de Quito, del Barcelona Sporting Club y de muchos equipos más. Conmigo será pues hasta un ratito. Un saludo para toda la gente de la ciudad de Baba que se conecta a estas horas, para mis compañeros del equipo, Alan, Alfred, Josías y nuestra compañera Ámbar Cervantes.